Le invito a que busquen sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10, y dice la palabra: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos entendimiento, Señor, para recibir tu palabra con alegría. Te pedimos entendimiento, Señor, para transmitirla, para expresarla, para llevarla, Señor, la palabra tuya a los corazones necesitados. Yo te ruego que hoy, Señor, el que esté medio cojo, Señor, se vuelva al camino, Señor. El que anda un poco turbado y confundido, reciba claridad en su mente, oh Padre, y que reciba esa sabiduría que da el Espíritu Santo para recibir la palabra en los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. El libro de Eclesiastés está escrito por Salomón, un hombre que había escudriñado mucho las ciencias, la literatura, muchísimas cosas. Era un hombre que se había dedicado a buscar sabiduría, que había recibido el don de la sabiduría de Dios para juzgar entre lo bueno y lo malo. Y este es el autor también de este libro de Eclesiastés. Y entre otras cosas, bueno, se le atribuye este libro también a Salomón. Y una de las cosas que él dice, nunca digas, y hace una pregunta: ¿cuál es la causa por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos? Desde el momento que nos convertimos, siempre los que estamos en Cristo, siempre tenemos un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Así como la historia de la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo, así la vida de los creyentes. Y siempre existe un antes, que cuando lo vemos a la luz, al espejo, con el espejo del Espíritu Santo, a la luz de lo que el Señor sabemos que quiere hacer con nosotros, hay cosas de nuestra vida pasada que no queremos recordar, que no queremos volver a vivir, que no quisiéramos tener que pasar por ese sufrimiento, por ese dolor, por esa condenación, por tantas cosas que teníamos en la vida de nosotros. Pero habían cosas en las cuales no nos iba tan mal, que siempre decimos, y siempre de alguna manera decimos: bueno, antes de yo después vine a la iglesia, pero antes de ir a la iglesia era un tipo que tenía mucho dinero, yo tenía muchos negocios, yo me movía, y yo siempre resolvía por aquí, por allá. Entre resolver y resolver, ahí está lo que dice la palabra, que balanza falsa es abominación al Señor. Estaban todos nuestros trucos, estaban todos nuestros inventos, estaban todas las cosas que teníamos que hacer para ganarnos la vida, que al estar sin Dios y sin esperanza, pues no sabíamos que había una ley que nos condenaba, y a veces sabíamos que había una ley y andábamos escondiéndonos de la ley de los hombres. Y muchas veces pues estábamos en esos caminos que a Dios no le agradaba, y pensábamos como que esa opulencia era señal de grandeza y de mejor estatus en relación con el resto de los seres humanos. Y a veces nos acordamos de esas cosas y decimos: oh, antes yo sí vivía bien, antes yo sí me movía por aquí, por allá, resolvía todas las cosas, tenía esto y lo otro. Y después, estando en Cristo, muchas veces hemos recibido la paz, el gozo del Señor, hemos sido llenos de tantas cosas, y siempre nos queda aquel sabor extraño del mundo. Ahora en Cristo me he privado de ciertas cosas que antes yo hacía. Ya no robo, ya no falsifico las pesas, ya no hago cosas que no le agradan al Señor con tal de ganarme la vida. Pero queda el sabor aquel de que, pero bueno, tenía un poco más de dinero, pero bueno, era otro tipo de gente. Y hablando de las cosas espirituales, también muchas veces decimos: en los tiempos pasados, yo me acuerdo que yo hacía vigilia
todos los viernes hacía una vigilia hasta las 6 de la mañana. Y en los tiempos cuando yo era joven que me convertí, yo hacía ayuno todos los sábados. Y yo me iba para el parque y predicaba todos los domingos por la noche. Y muchas veces en nuestra vida cristiana, si usted ha estado ahí, usted dígase amén a usted mismo, lo puede decir. Yo he estado en esa condición. Y muchas veces a veces decimos, no dinero, pero decía, bueno, en el mundo, la verdad que yo se me iba un poco la mano tomando eso, pero óyeme, como me divertía con en la fiesta y como me divertía con la gente, chicos, y de verdad que en un tiempo para acá yo me he vuelto un aburrido y yo me he vuelto un poco tonto. Y muchas veces estamos comparando nuestra vida actual con nuestra vida pasada. Pero ¿qué dice Eclesiastés? Dice, de esto no te preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos. En primer lugar, el concepto tuyo de mejoría, ¿en qué consiste? ¿En el patrón del mundo? ¿O en el patrón de algo que ahora no es por algunos motivos de los cuales nosotros muchas veces somos responsables por haber descuidado ciertas cosas de nuestra vida? ¿O es porque realmente nos iba mejor? Yo quiero que usted vaya conmigo, porque además dice, el predicador dice, porque de esto no te vas a preguntar con sabiduría. Si tú te estás preguntando por qué antes te iba mejor antes de Cristo, por qué cuando te convertiste te iba mejor que ahora, de esto no te vas a preguntar con sabiduría. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Números, capítulo 11, versículo 4. Y mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, con el pueblo de Israel, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dice la palabra que en algún momento de la historia del pueblo de Israel, en medio de su peregrinaje por el desierto, alguna gente extranjera de otros pueblos que no eran el pueblo de Israel se habían juntado con el pueblo de Israel. Y qué bueno hubiera sido que ellos se hubieran convertido, como dice el profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y parece que bueno hubiera sido que ellos se hubieran convertido a la religión, o por decirlo de alguna manera, al culto a Dios, a Jehová, al Dios que los había sacado del pueblo de Egipto. Pero parece que no era esto lo que estaba pasando. Parece que era que esta gente extranjera, como dice la palabra también, que las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, se mezcló con ellos y tuvieron un vivo deseo. Un vivo deseo es que tuvieron un hambre. En otras versiones dice que tuvieron un hambre muy grande, que tenían un hambre tremenda, voraz. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Quiero decirte que las relaciones con la gente, cuando Dios dice extranjera, aquí dice gente que no tienen tus mismas convicciones, que no tienen tus mismos principios. Quiero decirte que esa gente que anda sin Dios y sin esperanza tienen un hambre tremenda. Pero tienen un hambre tremenda no de las cosas de Dios. Tienen un hambre tremenda de quejarse delante de Dios. Tienen un hambre tremenda de codicia, de lujuria, de insatisfacciones de la carne que no logran satisfacer porque su corazón está tan vacío y lo único que puede llenar su vacío es Jesucristo. Y al tener ese vacío en su vida, pues tratan de llenarlo con cosas que no tienen y están buscando una satisfacción más allá de lo que tienen. Y esa insatisfacción lleva a la ingratitud y lleva a la queja y lleva a la murmuración. Y mire lo que el pueblo de Israel comenzó a hacer. Y dice que volvieron a llorar. El pueblo de Israel estaba siempre llorándole a Dios.
siempre estaba quejándose a la Dios. Este pueblo no piense que es el pueblo de Israel del tiempo del desierto. Este es el mismo pueblo, porque la condición del corazón del hombre es la misma. Quiero que entiendan. Y yo a veces hablamos los predicadores de el pueblo se quejó. Lo mismo que hace la iglesia de hoy. Con la única diferencia que por medio de la sangre de Jesucristo el Señor tiene misericordia de nosotros y nos vuelve a restaurar y escucha nuestro clamor. Y dice, y nos acordamos, dice, ¿quién no querían comer carne? El pueblo, Dios le estaba proveyendo maná diario. Y dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, que comían gratis, que quiere decir en otras palabras, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Chicos, ustedes quieren comer carne y de lo que se acuerdan son de los vegetales y de las verduras. Porque además, en definitiva, eso era vegetal, eso era hierba. Y es verdad, en el desierto no lo iban a cultivar, eran un pueblo nómada. Dios les daba, los alimentaba en medio del desierto, era una comida, era un pan del cielo que descendía del cielo. Pero esta gente lo que se acordaba era, bueno, de los pescados. Y dice que, ¿cómo te vas a comer? Te vas a acordar de la comida, de la miseria que comías en Egipto si eras esclavo. ¿Cómo te vas a acordar de las cosas buenas que te pudieron haber pasado en el mundo si eras un esclavo del pecado, del diablo? Eras un mismísimo monigote del diablo, que hacías todo lo que él te mandaba que hicieras y vivías bajo los designios de Satanás, que es el príncipe de este mundo. No te vas a preguntar con sabiduría que los tiempos pasados fueron mejores que los de este tiempo. Aleluya. Dice, nuestra alma se seca. Dice, nada más que maná ven nuestros ojos. Esta gente tuvieron en poco la provisión de Dios, perdieron la gratitud, se enfocaron en lo que no tenían. Y ahí comenzó la ingratitud, y ahí comenzó el blasfemar a Dios, el quejarse a Dios, el formarle una perretica a Dios. Hermanos, la palabra, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya. Las misericordias, las bondades, las sorpresas de Dios, los dones de Dios, las riquezas de Dios, dice la palabra, que no decayeron. Si la palabra dice que no decayeron, quieren decir que los tiempos presentes son mucho más agradables y mucho más bendecidos que los tiempos pasados, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria, nos lleva de victoria en victoria, porque esto es lo que dice la palabra. Esto es de acuerdo a la palabra, no depende de lo que nosotros estamos viendo, sino creyendo lo que Dios ha dicho de nosotros y de nuestro presente. Aleluya. Y dice, nuevas son cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No tenemos que tener la vista en los tiempos pasados. Por eso dice también el predicador, alégrate y gózate en los días que te dio tu Creador, aleluya, y alábale todos los días, porque son sus bondades, son nuevas, sus misericordias, sus gracias, aleluya, siempre nos lleva de victoria en victoria. Por eso el apóstol Pablo decía, dejando ciertamente lo que queda atrás, deja eso, suelta ese equipaje, suelta la gloria pasada, ya quedó en el pasado. La vigilia, los ayunos, todo eso. Ahora enfócate en una vida nueva en Cristo. Reinvéntate tu vida espiritual. Vuelve a crearte nuevos hábitos espirituales de oración, de búsqueda, de ayuno. Reúnete con otros hermanos. Reúnete con gente que te estimule a las cosas espirituales, a la búsqueda del Dios vivo. Aleluya. Renuncia al exceso de redes, de tiempos en internet, de tiempos ociosos.
que te consumen el alma. Olvídate de todo lo que tuviste en un pasado y enfócate en tu nueva vida en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Sabemos que andamos en novedad de vida y nuestro Dios siempre está haciendo cosas nuevas en nosotros. Señor, te damos gracias porque nuevas son tus misericordias, tus bondades, tu gracia cada mañana, Señor. Bendice a mis hermanos y que tengan todo el pasado por basura, extendiéndose adelante a lo que tienen, a su llamamiento en Cristo, aleluya, y a toda la gracia que Cristo tiene para darles, aleluya. En el nombre de Jesús, amén y amén.